Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a todos por venir hoy. Am, esta charla de hoy debería tener como tres introducciones. La primera es, tal vez para explicar qué tiene que ver esto con filatelia y por qué los estudios filatélicos se llaman filatélicos y solo existen en temática. Eh, Como ustedes todos ya me han oído antes, o una buena mayoría me ha oído antes. Yo soy uno de los que cree que los estudios filatélicos deberían existir incluso como una categoría de exposición con valor propio, particularmente cuando la comparamos con otras eh, clases de exhibición que, que a veces uno dice, bueno, ¿y para dónde va esto? Con toda maldad, máxima filia, ¿para dónde va esto? Estudios filatélicos hemos visto cosas maravillosas en un marco, en menos de cinco, varias veces, y por supuesto en cinco, pero hacer estudios filatélicos en cinco no es fácil. Eh, entonces, la primera introducción es estudios filatélicos, es filatelia. Y entonces, la falsa portada de hoy, esta que estamos viendo, es una pequeña muestra de qué es lo que usualmente hacemos en filatelia. Y es que buscamos el sello tal cual como salió originalmente o como creemos que salió originalmente. Y de pronto encontramos que el sello puede ser a veces parecido a sí mismo o no. A veces muy diferente, como el Estadio Nacional en el Campeonato Centroamericano del año 41 en Costa Rica, sin banderas. O la orquídea que nos dicen que es grabada y de pronto tenemos por lo menos, tal vez, la combinación de dos técnicas distintas de impresión que son notorias en tirajes diferentes de la misma estampilla. Entonces, uno podría supersimplificar la cosa y decir, de eso tratan los estudios filatélicos, de hacer estudios filatélicos. La otra cosa es que esta charla que vamos a tener hoy, originalmente estaba preparada con el Círculo de Amigos de la Filatelia en Lima, para presentarla el 18 de octubre pasado en medio de la exposición Amifil que se estaba celebrando en Lima, patrocinada perdón, organizada por este círculo, por el CAF, y patrocinada por todos los amigos filatelistas de Perú. Eh, entonces, como la vamos a dar hoy, yo diría, no la misma, nunca es la misma. No puede ser la misma y María Luisa ya nos advirtió que ella espera que no sea la misma. Eh, la vamos a dar hoy 5 de enero en lugar del 18 de octubre. Yo tengo que reconocer que la razón de ser de la charla fue la posibilidad de que un grupo de jóvenes coleccionistas, fundamentalmente, pero también un grupo de coleccionistas temáticos peruanos, fundamentalmente, pudieran apreciar esto y lo compararan con las colecciones que se estaban exhibiendo ahí. Eso no fue posible por muchas muy distintas razones. Posiblemente una de ellas, la más importante, es lo muy exitosa que fue Amifil, de manera que atrajo sin número de intereses de todo tipo. Y las actividades eran muy competitivas. En el momento que nosotros estábamos haciendo la charla, el jurado estaba haciendo todavía las últimas calificaciones y parte de la devolución. Y había comerciantes afuera y había mucha competencia. Y como María Luisa dice, también un taller de jóvenes. Eh, yo quise poner alguna foto, pero no logré recuperar ninguna de esa fecha.
Y la siguiente explicación tiene que ver con dos cosas que están en las reglas. Ahí esa es la portada que originalmente usamos en Perú y dos comentarios o dos transcripciones de las reglas. En el lado derecho, algo que es muy parecido a lo que está vigente hoy, pero que posiblemente esté vigente hacia el final de este año, que es la revisión de las reglas de los guidelines de filatelia temática de la FIP, que han sido ya revisados y que han quedado muy parecido a lo que yo puse aquí a la derecha. Digo muy parecido porque lo puse en español y el formato que se va a revisar es la escritura original en inglés. Pero lo más interesante es que sea como sea, aquí se dice qué es lo que se entiende de manera general por estudios filatélicos. Para mí lo más importante y que a veces nos cuesta a todos y lo van a ver a lo largo de la charla, es que el estudio filatélico y el guión temático, lo voy a repetir, el estudio filatélico o los estudios filatélicos, no importa cuántos haya en la colección, y el guión temático tienen que ir de la mano. Y eso, ¿cómo nos cuesta? Es la parte más difícil, porque, porque, porque son dos focos diferentes. Y es interesante, lo vemos en las reglas que se ponen a la izquierda, que son las directrices de filatelia juvenil. Es interesante, primero, que en filatelia juvenil, en las primeras categorías, en las edades más jóvenes, no se les exige este tipo de aportes. Es a partir del grupo de 19 a 21 años cuando se supone que pueden empezar a desarrollar este tipo de cosas. Y hay que recordar que normalmente estamos hablando de que, ah, aunque esto suene feo, es un material caro. Cuando hablamos de estudios filatélicos, estamos hablando del material en temática, generalmente el más caro. Y en, en filatelia juvenil uno espera que la gente, aunque tenga el apoyo de los padres y amigos y clubes, necesite algún tiempo para acumular el dinero que se requiere para comprar las piezas más raras o las piezas más elusivas. Sin embargo, la segunda cosa que yo quería destacar es la que ya comenté en relación con eh, las, los guidelines de la filatelia temática, el SREF, el nuevo SREF y el viejo SREF, el que está vigente, que es que no haya un violentamiento del guión temático. Bueno, esa es, digamos, la gran advertencia, la advertencia general necesaria. Eh, no tengo en esta oportunidad una tabla de contenido. Cuando yo presenté esto en Lima, deliberadamente no quise hacer una tabla de contenido porque la expectativa era que el grupo iba a ser gente muy joven y yo prefería que la conversación fuera lo más abierta y amplia posible, tratando de cubrir todos los temas conforme fueran surgiendo y no amarrándolas como lo hacemos generalmente con la disciplina de exhibición, eh, am, con la disciplina de exposición o de charlas o de seminarios que consiste en elaborar una tabla de contenidos, ir cumpliendo con lo que se espera en cada uno de esos contenidos. Bueno, sin embargo, hay alguna lógica en lo que está aquí. Lo primero es tratar de entender de qué trata la cosa, qué es un estudio filatélico. Y en las colecciones temáticas, si cabe pensar que existen como cosas diferentes los estudios filatélicos y los estudios temáticos. Y si así es, entonces tratar de entender la diferencia. Y algo de carácter más general, posiblemente
mm, digamos, el único juicio de valor en relación con esto. Y es si es recomendable hacer estudios filatélicos. Una vez más nos recuerda esto lo que planteamos exactamente hace unos minutos atrás en relación con el no chocar con el guión temático. Pero hay algo más. Es eh, si no estamos desnaturalizando la filatelia temática cuando hacemos estudios masivamente en las colecciones temáticas. De inmediato, por supuesto, la pregunta que surge es si estamos hablando de, existe diversidad de estudios. Si hay estudios filatélicos, por ejemplo, grandes versus pequeños, o, o estudios filatélicos de alguna particularidad de coleccionismo versus cualquier otra particularidad. Y voy a citar algo que los coleccionistas temáticos sabemos que lo tenemos casi prohibido, y es, podemos hacer estudios filatélicos con material fiscal. Entonces, si hay distintos tipos, ¿cuáles son esos tipos? Y cuáles reglas se aplican en cada caso. Y por supuesto, en ese sentido hay algunas categorías en las cuales los estudios se resisten a la definición. Y si ustedes leyeron con cuidado, tienen chance de releer más adelante lo que está en las páginas anteriores, en las reglas de la temática, en los guidelines, van a confirmar que se dice que se respetan las reglas de cada clase. Es decir, yo hago estudios filatélicos en temática, pero si el estudio filatélico es de filatelia tradicional, respeto la filatelia tradicional. Y si es de enteros postales, respeto los enteros postales. Y ahí empezamos con problemas. Eso es algo que hay que revisarlo con mucho cuidado. Y en algún momento yo pongo aquí, en esta misma página más abajo, hay que educar a los jueces en relación con esto. ¿Por qué? Ah, porque el estudio, coestudio, según yo, como coleccionista y como juez, tiene que superar las barreras de la clase misma de coleccionismo. Un poco ha ido adelantando el siguiente tema que se plantea, y es el dilema de la cantidad. Es, ¿cuántos estudios filatélicos vamos a incluir en una colección temática? Digamos, una colección temática típica, como las colecciones mías de competencia, que tienen 8 marcos con 12 páginas por marco, 12 páginas de 29 por 29, o sea que caben 3 en cada línea. Eh, Estamos hablando de 96 páginas. Pregunta, ¿puedo tener, no sé, 90 páginas con estudios filatélicos? Y es una pregunta que persiste, pero se resiste. Podemos tener, no sé, 82 páginas, 85 páginas, 70 páginas. Podemos tener cuántas páginas. La mejor respuesta es, solo la colección lo va a decir. No puede ser que a principio nosotros arranquemos diciendo caben tantos. Lamentablemente yo aquí no tengo una visión de global, de perspectiva entera de alguna de mis colecciones para que ustedes puedan apreciar cuántos estudios hago en una determinada colección. Pero yo puedo, pues, digamos, a manera de batazo general, afirmar casi sin miedo que en 8 marcos por marco, yo no tengo menos de 4 estudios por marco, y muchas veces tengo más. Eh, ¿Cuántas páginas debe tener un estudio? ¿El estudio es media página? En el caso de las mías, que son páginas de un tercio, páginas bastante grandes, es de media página? ¿O es de una página? ¿O caben estudios de más páginas, 2 o más? Eso lo vamos a ir viendo.
Una pregunta que muchas veces uno deja ahí en el aire es el tema de los mini estudios. Esto es uno de los tipos más interesantes. Hay muchas veces, y lo hacemos casi todos, incluimos la variedad y a la par el testigo. Una estampilla con un cambio de color, digamos, una muy conocida, una muy interesante. Hay muchas estampillas de Cuba, de temas de Cuba, de las modernas, de las de hace, no sé, 30 años o veintitantos años. Fueron impresas, no lo sé si deliberadamente, con un color menos. Las cuatricromías, como si fueran tricromías, por decir algo, sin el magenta. Y entonces ponemos una estampilla, voy a inventar, de una mariposa, sin el magenta. Y se ve verdosa. A la par, se pone el testigo, la de verdad, la buena, la que tiene los cuatro colores. Eso es frecuente, pero eso normalmente no es un mini estudio. Un mini estudio es un poquitito más. Es algo que involucre, como lo dice el texto dirigido a los más jóvenes que mostré a una página o dos páginas atrás, que muestre algo del proceso y alguna diversidad en el resultado. Es decir, el estudio tiene que hacer algo de la vida de la estampilla y no solamente un accidente. Entonces, eh, entonces un mini estudio es pequeño, pero no tanto. Vamos a ver algún ejemplo. Y pueden ponerse varios en una misma página, claro, especialmente si hablan entre ellos. No es fácil, pero si hablan entre ellos, mejor. Y por último, vamos a ir viendo a lo largo de la charla el tema de las estrategias. Am, Son grandes cosas. Lo primero es que hay que estar seguros de que el estudio tiene que ver con el tema. Es decir, un estudio, por bueno que sea, si no tiene nada que ver o tiene que ver muy poco con el desarrollo temático, no va. Lo otro es que no tiene que ir toda la diversidad de lo que pueda haber en un determinado material. Podemos dejar por fuera, vamos a ver por lo menos un par de ejemplos. Podemos dejar por fuera, no sé, algún espécimen porque no agrega nada al discurso. O un imperforado porque no agrega nada al discurso. Ese es el criterio, no agrega nada al discurso. Y luego el tema de los periodos más atrayentes. A veces es fácil, pero la mayor parte de las veces es muy difícil. Porque la mayor parte de los temas buenos, con mucho potencial para estudios filatélicos, son colecciones de filatelia moderna. Ya los que estamos metidos en temática lo sabemos y salimos perdiendo en eso, porque salimos perdiendo en eso porque muchas veces lo que sucede es Entonces, que el tema de los periodos más atrayentes en filatelia temática nos busca, nos obliga a buscar cosas hacia atrás y no siempre es fácil. Por eso es que se hace cada vez más relevante lo que citaba antes de educar a los jueces. Tenemos que educarnos los que actuamos como jueces para ir aprendiendo que esto es todo innovación todo el tiempo. Un poco más formal lo que he venido conversando. Un estudio filatélico es el análisis detallado y sistemático de sellos postales, sobres y otros documentos relacionados con la historia postal con el fin de comprender y documentar su proceso de diseño, impresión, variedades y cualquier fenómeno relevante de historia o de contexto. Puede apreciarse que esta definición sería válida para cualquiera de la categoría en la que estemos haciendo el estudio filatélico. No es exclusivo de temática. En el caso de temática, como hemos dicho ya dos o tres veces antes, una vez más, se fundamenta en el estudio temático y tiene significado para el estudio temático. Y enfatiza tiene movimiento. Un estudio filatélico no es un momento, no es un corte en el tiempo. Siempre hay movimiento. Lo que se le advertía a los muchachos nuevos, empiecen a coleccionar el proceso, terminen con el uso.
Igual que les recomendamos a los que hacen filatelia tradicional, que no las hagan congeladas, que las hagan en movimiento. Se estudian los sellos como registros de la historia, de la cultura y los acontecimientos importantes reflejados en imágenes, etcétera, figuras históricas, eventos, símbolos. No hay nada distinto de la definición de filatelia. Y formaliza, se examina el origen, las propuestas, el proceso de diseño, la creación e impresión de los sellos. Se identifican y coleccionan y se muestran las variedades de impresión, las variedades de color, de variedades de goma, de tintas, de perforados. Y de la misma forma se procede con enteros postales y cualquier otro efecto postal coleccionable. Yo no voy a defender lo fiscal, simplemente lo estoy mencionando. Hay tareas muy concretas. Para mí lo más importante es que detrás de esto está algo que hemos venido hablando mucho en muchas charlas anteriores y es casi como momento final, documentación, registro, difusión y siempre en la base de todo eso, investigación, 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 investigación. Y vamos a ir viendo entonces material y vamos a ir comentando el material. Yo tengo, como buen número de ustedes saben, dos colecciones temáticas de competencia. Lo señalo porque voy a trabajar prácticamente solo el material mío. En este tipo de cosas, aunque puedo haber puesto alguna de alguien, de algún otro, y lo hice con toda seguridad, Federico, lo hice con toda seguridad en Lima, pero no creo que para hoy para aquí lo tenga, pero no importa. Pongo mis colecciones porque son colecciones que están en el límite perverso, se mueven hace años entre 92 y 93 puntos, con premio especial o sin premio especial. Y no hay manera de que lleguen a 95 puntos. No estoy aquí hoy con la intención de analizar el por qué no llegan a 95 puntos. En parte tal vez, porque muchas veces se les ha confundido como si fueran la colección del café y la colección del tabaco, y no lo son. El enfoque de esas colecciones es un enfoque de commodities, es materias primas de origen natural, puede ser minerales, puede ser, no sé, sal, como yo tengo también una colección de la sal. Y entonces el trabajo es un poquito distinto que hacer una colección de naturaleza o de tecnología, es una colección que involucra naturaleza, involucra tecnología, pero el tema que hay detrás es el mercadeo, es la explotación, es el comercio del café en un caso y el comercio del tabaco en el otro. Y en relación con el material, algo muy concreto y es que ah, la regla de Néstor Ferré, el maestro argentino de todos los temáticos de América, la regla de Néstor Ferré era hay que ponerlo todo por todo lado. Y eso es más o menos lo que debe imperar en relación con los estudios filatélicos como parte del material filatélico. Es decir, si yo voy más allá tratando de obtener puntos en calidad, en diversidad, en rareza del material, eh, eh, tiene que ser claro de que primero contribuye el estudio filatélico a la diversidad, es decir, todas las cosas son distintas y además de que se puede encontrar todo por todo lado, eh, eh, salvo el guión temático. Eh, y entonces, de verdad, ahora sí vemos algo de material. Eh, el tema de esta página que están viendo aquí, uno puede confundirse y pensar de que se trata de pruebas de plancha o algo parecido, pruebas de color de alguna emisión de Brasil, y no se trata de eso. El tema principal de esta página es el empaque del café en sacos con la bandera nacional del respectivo país. Es decir, estamos hablando de commodities. Estamos hablando de que Brasil y, no sé, Colombia, Costa Rica y Vietnam exportan café, los exportan en cierto tipo de empaques, normalmente durante mucho tiempo y aquí, en el momento de la estampilla, en empaques de yute. Y esos empaques de yute van rotulados con la bandera del país. Y el personaje es la bandera del país.
Todo es muy simpático, salvo dos observaciones que hay que tener en cuenta importantes para efectos de las decisiones en la composición del estudio. La pareja con espécimen que se pone a la izquierda es parte de la colección, pero no va en esta página. Porque en esta página sería relativamente disonante, además de que tiene valor por sí misma, un poquito más allá. Y la otra es la pieza postal, el, el- el comprobante de pago de dinero, que en las boletas de Brasil tiene dos segmentos, uno para los sellos de, de transferencia del dinero y otro para el envío. En general, en los de envío se usaban los sellos ordinarios, de manera que usar un sello conmemorativo era un poco fuera de lugar. Y ese uso postal es rarísimo, rarísimo, rarísimo. Por algún lado, yo digo que posiblemente mejor que eso sería tal vez un buen sobre con un solo sello del saquito de café de Brasil. Además, una última observación en relación con esto. Esto es esa página que está ahí, que es una página 30 por 30 o 29 por 29, es típicamente una página de un estudio filatélico. Es la página típica, es la página prototipo del estudio filatélico. Tiene los antecedentes del diseño, tiene la emisión final y tiene el uso postal. Podría tener algunas otras cosas, pero básicamente lo que hace es seguir la recomendación que le dieron al muchacho de 19 años. Eh, la única diferencia es que desde el punto de vista de dinero, normalmente una página como esta no está al acceso de los bolsillos de 19 años por ahora. Eh, Seguimos con los saquitos de café. Los saquitos de café son importantes en muchos países, en todos los países. Este es un tema que, como ustedes saben, a Alfonso le gusta mucho. Eh, Básicamente, aquí lo que se muestra es un estudio de los saquitos, que es la alter filatelia. Sin la otra teníamos la composición a partir del estudio de colores, las planchas de color y la composición de los colores y finalmente el uso postal. En esta que está aquí no tenemos el uso postal. Lo que parece uso postal a la derecha es simplemente la ilustración de un matasellos que muestra cuál es la forma en la que se usa el saco, cómo se recoge el café en canastas o canastos de mimbre o de algún material fuerte que soporte la recogida del café en el cafetal, y después ese se vacía en el saco hasta ajustar los 45 kilos del saco. Esa ilustración es parte del desarrollo temático, no es parte del estudio filatélico. El estudio filatélico son los saquitos azules, aunque haya uno que otro rojo y alguno que otro negro, son los saquitos azules encima del sello de un centavo de 1910 con la imagen de Juan Santamaría. La imagen de Juan Santamaría, el señor que tiene sosteniendo una tea para quemar un edificio, no es para nada relevante en esta temática, y como todos los que coleccionan temáticas saben, ya ni siquiera se debe ver, no existe. Lo que existe es el saquito y todas las formas posibles en las que el saquito se hizo. Sus pruebas de diseño, sus pruebas con fecha, sus pruebas sin fecha, sus pruebas en papel de distintos tipos, la impresión en el dorso, después los corridos y después los invertidos. Y en la última línea, un mensaje temático muy potente en que los saquitos de café hablan por sí solos. Y es los sacos de café, por ser de yute o de algún material gangoche, o tiene, ¿cómo es que se llama eso en inglés? Burlap bags. Am, es que estos saquitos y fibras similares, la cabuya o lo que sea, se pudren, se dañan muy rápido. No sirven para el almacenamiento de largo plazo.
Entonces, la última línea son los falsos, todos los falsos conocidos con esta sobreimpresión. Eh, en la leyenda que está puesta a la derecha se explica en palabras muy sencillas lo que yo les he contado como cuento. Las pruebas, los ensayos, las pruebas de color, la impresión en espejo, las sobreimpresiones corridas, el impreso en la goma y la metáfora del saco podrido y las falsificaciones como parte del guión temático. Este también es un prototipo de estudio. Y otro, el café da para mucho. Y aquí, en esta página, eh, lo que hay son 9 variedades distintas, incluyendo una prueba del centro de la mujer de Costa Rica con el saco para recoger los granos de café en su regazo. Tiene el vestido típico de Costa Rica que no es el que se usaba, por supuesto, para ir a trabajar en los cafetales. Hay algún otro material complementario. La imagen del billete, la imagen del Teatro Nacional con el hombre que sostiene el racimo de bananos de manera totalmente inverosímil en la mitad de la imagen, mientras a un lado de él está el barco y el fenómeno de cargar el barco con café y banano. Y a la derecha de la imagen, las mujeres recogiendo el café. Es, por supuesto, una alegoría toda falsa, empezando por el hombre con el racimo de bananos cargado de la manera más inverosímil, casi habría que decir la manera imposible de cargar un racimo de bananos. Eh, y todo lo demás en consecuencia. Pero ese es digamos, el contexto del cafetal, el contexto general, que en el sellito de arriba, un sello muy mal hecho, muy mal diseñado. Para una imagen tan rica, el hacer ese sello fue un desperdicio de imagen. Lo que hace es dotar de contexto a la página. La- 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 las grandes piezas de esta página no tienen por qué reconocerse en sí mismas. Son el 10 colones, el número uno de los 9 sellos, porque es un 10 colones y porque es una variedad rara del 10 colones. Y la prueba de archivo del impresor, donde están las instrucciones, casualmente en este pedazo, por dicha, fácil de manejar, las instrucciones para la impresión. Pero más allá de eso, el mensaje temático es el corazón de este estudio filatélico. El mensaje temático es, se necesitan muchas manos para poder recoger la cosecha de café y se necesitan todas juntas al mismo tiempo. Poner muchas mujeres con el saco para recoger el café solo tiene el propósito de reforzar la metáfora del tema. Más allá del estudio filatélico, este es un estudio temático. Es las dos cosas. Es otro prototipo de estudio filatélico. Es una página que, como toda buena página temática, tiene diversidad, tiene estampillas de 3, 4 países. Tiene pruebas, tiene centros, tiene emisiones Gracias. definitivas. Entonces, en Definitivas. esta página, según yo, el corazón es el mensaje temático, más allá del estudio filatélico. Ah, a veces el estudio son un montón de piezas grandes. Este es un estudio completo eh, y continúa el mismo gran tema que venía desarrollándose en las páginas anteriores, que es la recolección.
y hay distintas piezas que muestran la recolección. El estudio del material de Colombia es sin ninguna duda impresionante. Me volví a ver porque tengo una pintura en la espalda mía que parece a la que está en... todo es material excepcional. Esas tres piezas, cada una de ellas es una maravilla. No culmina en sí mismo en estas páginas. Culmina aquí, donde se cierra un poco en dos páginas el tratamiento del sello de la recolección de café de 2 centavos amarillo de Costa Rica del año 23. Porque no sé si van a lograr ver ustedes algo que intentaría con las limitaciones actuales, que vean que es la pieza que tiene un punto rojo. Me gustaría tener una seña, Federico, algún sí con la cabeza de si lo estás viendo o no. Ok, gracias. Esa pieza es una acuarela de ese tamaño, de 2 por 3 centímetros. Y esa acuarela es parte del proceso de diseño de esta estampilla. Esta estampilla de 2 centavos tiene todas las variedades, como pueden verlo acá, y el estudio hay que dividirlo en 2 páginas para que quepa. De manera que la diversidad obliga a tener varias otras cosas. Y tenemos entonces, en el caso de El Salvador, ah, para dos pruebas, la variedad perforada y la variedad imperforada. Y para el caso de Colombia, una prueba de dado y un par de emisiones salidas, una de la Columbia Note Company y otra de la American Note Company. De manera que entonces, en un conjunto de 2 páginas, el estudio mayor ocupa más de página y media, pero hay dos estudios menores. Estas son, digamos, alternativas con las que uno puede jugar con el montaje. Sin embargo, hay un énfasis en el tratamiento temático con la estampilla de Guatemala y la que veíamos en la página de atrás de las pruebas de Colombia, y es el uso de las escaleras. Hoy día nadie recoge café en escaleras, pero históricamente el café, las plantas eran, antes de ser domesticadas, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eran bastante indóciles y había que recoger el café en escaleras. Y eso está explicado, es decir, el estudio contribuye a entender ese fenómeno en el tiempo. Bueno, aquí me salgo del café tal vez por un buen rato, no, por un ratito. Y entro al tabaco y lo que tengo es un mini estudio o un pequeño estudio de media página, la parte izquierda de la página. Y lo que hay es Las Vegas de Tabaco en Asturias, es un sello semipostal. En el periodo de la guerra es un sello que dura 49 días en uso, de manera que tener un sobre bueno como esa tarjeta postal de campaña con todo lo que tiene como historia postal es una rareza entre rarezas. Y lo que hay es el proceso en el cual lo que quiero destacar por ahora, más allá de las pruebitas y el hecho de que los sellos van numerados y puede haber distintos tipos de perforación, es los colores, porque la diversidad de colores son las pruebas y cuesta encontrarlas y salen solitas, sueltas. Yo tenía la morada y de pronto el año pasado a finales me encontré la roja. Y sin embargo las pongo aquí porque tengo la impresión, y me gustaría en algún momento poderlo trabajar con más cuidado, la café, que es la definitiva, compararla con la morada y con la roja, porque tengo la impresión de que puede haber alguna variedad que indique la posibilidad o que la prueba es tardía o que no es buena, que es algún juego de alguien. Pero eso está por fuera del estudio ahora. Por ahorita, el estudio es esta parte que es recortado aquí a la derecha, que es la mitad izquierda de la página, donde la estrella
es el, el uso postal en la tarjeta postal de campaña. Ahora, aquí fundamentalmente, desde el punto de vista temático, lo que ilustra esta pequeña, este pequeño estudio, lo que ilustra es cómo el tabaco no se quedó en América después de que Colón, en teoría, recibe o observa a aquellos indios en las islas, ¿cómo se dice? Nativos en las islas. No, no sé decirlo, no se dice ni indios ni nativos originales, no sé cómo se llama. La población original de estas islas fumando y que según otras estampillas lo invitan a él también a fumar, aunque él no parece que haya fumado. Por lo menos en las estampillas no se ve fumando. Eh, el tema es el tabaco en Asturias, la vega de tabaco en Asturias. Y eso es un aporte rico. El, el tipo de materiales. ¿Los estudios están restringidos a filatelia tradicional o podemos hacer marcofilia? Y si podemos hacer marcofilia, la marcofilia puede ser de franqueos mecánicos. Y esa es la idea fundamental en esta página. Es una página en la cual, desde el punto de vista del estudio filatélico, lo que hay es la evolución de la marca roja al servicio de una marca de café, de una casa productora de café, Darboven, que todavía, solo para que quede claro, sigue usándose y se sigue usando con algunas imágenes que ahí mismo están presentes. Pero lo fundamental es que esto está en el capítulo de branding, de cómo evoluciona la marca de un determinado producto. Es decir, una vez más, no se trata de coleccionar café, se trata de coleccionar el café como commodity. Y el café como commodity, en algún momento, la evolución de sus nombres, de sus marcas, es parte del mercadeo, es parte esencial del mercadeo. En teoría del mercadeo que aprende uno en la universidad, le enseñaban aquella famosa cosa de las cuatro Ps y branding, poniendo la marca, es parte del concepto de lugar, place, la P de place. Entonces, el estudio filatélico de la marcofilia está al servicio del estudio temático del desarrollo de las marcas. Y aquí entramos en un capítulo espantoso. Aquí hay 6 páginas de la colección del tabaco. Son 6 páginas de prefilatelia del tabaco. Aquí me faltan dos muy importantes. Una que solo la vi una vez, que la vi en Paraguay, o que sé que existe en Paraguay, con el mismo motivo que están las marcas del tabaco que están aquí. Y otra que todavía me la está buscando un amigo mexicano que está por aquí presente hoy. Eh, Aparte de eso, me faltan unas 3 tal vez de Guatemala que son bastante raras. Había algunas en la colección de nuestra amiga de Suiza, ¿cómo se llamaba? Y ahora están en Denver, esas mismas, pero Cecil Grusón. Gruson, no, o Grusón. Gracias, Guillermo. Llegar a ese material es casi imposible. Pero mientras tanto, entonces, aquí lo que hacemos, y dice Damián Lague que a él le gusta mucho este estudio, es un estudio a lo largo de 6 páginas, y lo que hace es estudiar la forma en la que los papeles del tabaco, no el tabaco mismo, aunque a veces es el tabaco mismo, se mueve en sacos, en cierto tipo de sacos, incluido alguno de yute, como el que aparece en la última página, y y van modificándose en el tiempo de una manera sorprendente, que aquí vemos, por ejemplo, a la derecha, la independencia reflejada en la misma marca, primero con Corona
y después sin corona, porque primero había rey y después goodbye, señor rey. Eh, las, las, las marcas de tabaco además reflejan algo que ha sido lamentablemente por los historiadores poco estudiado, y es el momento en el que, en ausencia de oficinas postales y de servicios postales, como el tabaco es la empresa pública por definición, que maneja también el papel y también la pólvora, esa empresa pública maneja también el correo. De manera que las marcas del tabaco son las marcas postales también. Y eso es un poco lo que refleja el estudio. Es el más grande, pero también es el más débil. Pero era la oportunidad de tener algún trabajo en prefilatelia en algo tan moderno como el tabaco. Como pueden ver, son 6 páginas. En esta última es sorprendente esa pieza, no solo por el peso, es de Llanos, de Honduras. Existen, se dice, 6, hay un par en Honduras, está la de James Mazepa en Estados Unidos y hay un par en El Salvador, y parece que esas son todas las piezas de esta naturaleza. Era exactamente la contabilidad del tabaco en un saco enorme, remitida toda desde los orígenes, fuera Nicaragua, Salvador, Costa Rica u Honduras, a Guatemala para cerrar las contabilidades. Y se acaba este capítulo. Y pasamos a algo que es parecido a los dos anteriores, porque en los dos anteriores vimos por marcofilia las marcas del franqueo mecánico y vimos algo de prefilatelia. Ahora aquí vamos a ver los enteros postales. Y, y de una vez lo simplifico diciéndoles qué es lo que yo hago. Son 2 páginas del estudio de la mata de café, que es esa matita de café en un entero postal muy raro de Costa Rica. Eh, Ese entero postal de Costa Rica tiene toda una historia que alguna vez la he contado cuando he hablado de enteros postales y de ellos. No la voy a repetir aquí ahora. La reproducción de las caras, las partes del frente, las imágenes que tiene, es todo un proceso que se hace en otros países antes de llegar a Costa Rica, y es en Costa Rica donde se convierten en enteros postales al aplicarles el valor postal, la indicia y la leyenda. Las, las pruebas del proceso, los bocetos, son piezas raras. Las dos grandes, las dos de la izquierda, son únicas, hechas precisamente por alguien de la familia Canalías, por eso se les llama las tarjetas Canalías. Después hay un pequeño estudio arriba de la evolución de una mancha. Y después hay el estudio de las variedades de impresión de la leyenda que están caracterizadas al centro de la plancha. Hay 4 pruebas de plancha. Es desde el punto de vista de lo que hay en este tipo de material, todo menos una pieza. Esa una pieza está en la colección de Álvaro Castro y es una prueba de impresión de la indicia en la tarjeta. Es una pieza maravillosa. Ahora, ¿qué tenemos aquí como cosa particularísima que nos obliga a decir, y eventualmente digo yo, educar a los jueces? Es que se aplican las reglas de tradicional. De acuerdo con las reglas de entero postal, estas 2 páginas son un error y deberían ser castigadas, porque los enteros postales no se montan traslapados escondiendo parte del entero postal donde dicen ellos puede existir el daño. Y aquí están precisamente traslapadas con el propósito de poder demostrar las variedades y hacerlo de manera económica, para que no se convierta esto en las 6 páginas de perfilatelia que vimos apenas atrás. Este material es tan escaso que muchas de estas piezas podrían eventualmente ser una entre 2, una entre 3
Y por supuesto, las dos de la izquierda son únicas. De las pruebas, las cuatro completas, puede haber tres juegos, puede haber cuatro juegos tal vez. Todo es material muy raro. Y eso le concede un valor adicional a los estudios. Y es que cada vez que hay un estudio, debemos de ponerle atención a la rareza como criterio adicional al tratamiento, como criterio adicional al desarrollo. La rareza del material en un caso como este es elevado a una altísima potencia. Y ya estamos terminando. Antes de terminar, algo sobre mini estudios, algún mini estudio de, de cancelaciones, el estudio de la evolución de de esa marca de ferrocarril en Italia con el EVA, la imagen de la mujer fumando tiene todo un papel y ese papel, aquí nos falta la pieza maravillosa que es la Hebron, la estampilla que fue retirada en Alemania, que tal vez hay unos 10 o 15 ejemplares conocidos en el mercado. Algún día la tendremos, pero vale mucho dinero también y no se consigue, no es solo lo que vale, es que no hay en el mercado. Otro estudio de materiales especiales. Este es un estudio del Vmail con la fórmula, la fotografía, el sobre, los cuatro elementos del Vmail, todos juntos, completos. Este es un estudio que tiene en sí mismo escasa diversidad. En la colección, en más o menos un marco, marco y medio, se muestran las alternativas al Vmail. Las otras tres, sí, las otras tres formas que adoptaron los, los, eh, los microfilms cuando se usaban como medio de comunicación en la guerra. Algún pequeño estudio de variedad de sellos eh, para enfatizar en el tema de los mini estudios. Ahí se ve cómo en la página compone relativamente poco. Es todo un juego alrededor de la pipa. Y aquí, en el caso de Brasil, lo que tenemos es cómo la pipa desaparece y hay distintas posiciones hasta que finalmente desaparece la pipa del sello. Y otro mini estudio, en este caso, de tarjetas de campaña rusas. Eh, no hay nada de proceso, las dos son piezas finales, la tarjeta postal ¿cómo se llama? El entero carta. Los, los dos son iguales, son distintos. Lo más interesante de esto es la naturaleza, por qué fueron hechos, cómo fueron hechos, quién los pagó. Y son repartidos por un periódico, pagados por un periódico y circulan libres, lo cual los hace distintos a todos los otros enteros postales o tarjetas de quedan campaña dos que láminas. Conocemos. Después de esta, que la dedicamos a las tarjetas de campaña, podemos ver que entonces tenemos para hacia atrás, tenemos qué enteros postales, qué franqueos mecánicos, qué prefilatelia, o sea, la diversidad de tipos de material sobre los cuales podemos hacer estudios es grandísima. Y yo creo que llegó el momento en el cual podemos decir, a la larga, María Luisa, la suerte es que los más jóvenes no vieran esto, porque ahora que lo analizo, está hecho para los más viejos, como me pasa a mí con frecuencia. Hago mis presentaciones para los más viejos y no para los más nuevos. Y la penúltima es un estudio mini, pero fabuloso, a mí me fascina, porque es un estudio de perfines. Son dos perfines en donde la diferencia está en las dos tarjetas porque hubo un cambio de tarifa. Entonces, del 5 al 10
La tarjeta era para lo mismo, pero en el plazo de años que hay entre una y otra, ahí tiene que estar, pero no lo estoy viendo con claridad. Deben ser como 5 años. eh, Obliga a que haya o que se pueda hacer un estudio bellísimo con el perfil de Zulima, que es del tabaco, de una marca de tabaco. Y la última, y es cómo se empieza. Algunos recordarán haber visto en la película Costa Rica Filatélica 154 esa piecita rara que tiene la huella de ese señor colombiano a quien acusaban de fumar mucho y tomar mucho café. Esta pieza tiene la desgracia de que cabe igual en la colección de café y en la colección de tabaco. Y es parte de lo del glamour al ostracismo. Cuando se llega al ostracismo, el café es malo, el tabaco es malo, no hay que fumar, no hay que tomar tanto café. Pasaron años y esta pieza no sabía dónde cabía y ahí estaba guardada. Y el articulito lo que pretendía era decir, bueno, ¿y qué hago con ella? Yo la iba a poner en la colección de las manos, pero esa huella digital me pareció demasiado pequeña en realidad, aunque el señor este podría haber tenido las manitas pequeñas. Lo cierto es que no daba. Y entonces apareció en una subasta del año pasado ese pequeño conjunto de pruebas, incluyendo, esto es de American Banknote, incluyendo la del libro, en distintos valores, con valor y sin valor, y da la oportunidad de hacer un lindo estudio. Ahora, ¿cuál es el uso postal correcto para ella? ¿Cómo se cierra? Yo tengo solo una respuesta al tema de cómo iniciar un estudio filatélico para una colección temática. Y es paciencia, mucha paciencia y suerte, que es lo que pasó en este caso y es para mi gusto lo que ahí esto me está mostrando y yo creo que esto se acabó, Henry. Y entonces ahora me pongo a las órdenes de ustedes Gracias, para... Luis Fernando. Siempre interesante todo lo que nos comentas de estas cosas. Comentarios, preguntas para Luis Fernando. Mientras van preparándose, yo tengo un par de curiosidades, Luis Fernando. Una quizás media controversial y la otra que hasta ahora no entiendo. Empiezo con la que no entiendo. Los perfums. Si todo tiene que tener cierta postalidad, el perfil lo único que significa es pertenencia a quien envía la correspondencia, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, por qué un perfil es tan especial en ese sentido? O sea, que fue propietario la compañía esta o la compañía el otro. ¿Qué cambia? Es lo mismo que decir en un sobre quién es el que envía. ¿Por qué tanto cloud sobre los perfins? Tanto glamour de los perfis. Exacto, ese por qué. Bueno, lo primero que hay que decir, pero con toda justicia, es que tenés toda la razón. No deberían estar ahí. Ok. Pero Me entonces siento mejor. hay que explicar por qué están. La primera razón y la más importante es porque la regla no solo lo permite, sino que dice que deben estar o explicita que es de material que es admitido y recomendable tener. Y después la razón lógica, que posiblemente es mejor que la más importante, pero la más importante, siempre la regla manda de alguna manera. Pero olvidemos la regla. Eh, el perfil es una mutilación o transformación autorizada por el correo del sello postal original. Ok, Debería bastar con eso. Esa es la postalidad. ok. Perfecto. Eso sí, sí lo entiendo correctamente. Ahora la Gracias. otra. La otra es lo que hablas de los estudios filatélicos. En realidad, digamos, si tomamos una colección como el 100%, en una colección temática se entiende que el mayor porcentaje va a ser el tema,
que va a ser desarrollado con estampillas. Pero si queremos tomar la contraparte en una colección, digamos, tradicional o de historia postal, la mayor parte del material o del contenido va a ser precisamente un estudio filatélico y quizás en forma similar a la temática se pudiera hacer un estudio temático dentro de lo que es tradicional o dentro de lo que es la parte de historia postal. De repente en la parte tradicional una estampilla que salió después de la época de la Gran Depresión, el contexto del por qué existe sería la parte temática de eso. Ahora, el punto que yo voy dentro de la temática y los estudios especiales. Si se quiere hacer un estudio especial sobre una serie, una estampilla, una marca postal o lo que fuera, el estudio especial va a ser limitado porque si se hiciera realmente un estudio filatélico sería muchísimo más grande que media página, una página, dos páginas. Entonces, ¿qué tamaño o qué enfoque de ese estudio filatélico es realmente el adecuado? Vamos a ver, yo te diría de entrada, siguiendo tu razonamiento, una vez más, tenés razón. Pero eso nos obliga a pensar que entonces el tamaño ideal anda alrededor de una página. Las primeras que yo puse con la intención de definirlas como prototipos era un poco en ese sentido, las de los saquitos de café, por ejemplo, Ok, cada una ok. de ellas. Eh, pero lo cierto es que los mini estudios, por ejemplo, un mini estudio el de los dos perfines, es un super mini estudio. Es riquísimo. Es decir, ahí el tamaño no debería ser óbice para no ponerla, al revés. El hecho de que sean solo dos piezas, cada una de ellas usada en distinta época y cada una de ellas con idéntico perfil, usado en distinta estampilla para pagar distinta tarifa, porque la tarifa cambió, le da una riqueza a la postalidad increíble, llevándola mucho más allá de cualquier valor temático que pueda tener. Ahora, estudios de media página, como Las Vegas de Asturias, Las Vegas de Café en Asturias, es un estudio poderoso. A mí ese me gusta. El de los prefilatélicos, de las marcas prefilatélicas de la factoría de tabacos en Centroamérica, me deja insatisfecho. Me deja, en realidad, no por lo que me falta de Guatemala, no por la que hace años quiero tener de México, por la que no sé si existe de Cuba y debería existir, por la de Paraguay que vi solo una vez. Es decir, el hecho de lo que vendría a completar el cómo de las marcas de tabaco. En Centroamérica no tenemos duda. La factoría de tabacos llegó a ser la oficina postal, por Ah, ok, mucho tiempo. Pero en otros países, en otras circunstancias, posiblemente no. Y ese es tal vez el vacío que tiene, pero 6 páginas de ese tamaño, son 2 filas, es medio marco. claro, Damián Lague dice que a él le fascina. Y cada vez que Damián me califica esta colección es cuando yo saco un poquito más de puntos. Pero el que a él le fascine no significa que está bien. A mí claro. particularmente, aunque sea mío, no me gusta tanto. Ok. No, gracias. Sí, sí me contestaste con bastante claridad lo que yo tenía confuso. Gracias. Ahí Pablo está con la mano en alto. Es mi Luis hermano Fernando. mayor, Pablo Rosales. Ya se está haciendo viejito, pero Pero seguimos. Luis Fernando, te felicito, realmente una exposición extraordinaria en el tema temático. Eh, ya se preguntó, Henry ya preguntó, se me adelantó la pregunta. El rato en que tú analizas el estudio de sellos, impresiones, sellos mecánicos de otro, se puede caer ya no en la categoría temática, Mm, sino y de pronto historia postal, de pronto tradicional. Entonces, ¿cómo se va a definir el estudio especial, el estudio filatélico, siempre dentro de la temática? Porque te van a salir a otras categorías. Ahora, también mencionaste que se puede ciertos conceptos en temática ser castigados, censurados, pero en otras categorías son válidos. Entonces, ¿cómo se determina? Porque entendería yo
que lo que estás refiriéndote es a la categoría temática, para no salirse de ahí, porque es una mezcla. No sé si me explicas un poco de eso. Lo bueno de estas sesiones es que las preguntas siempre son mejores que la presentación. No, Eh, Vamos a ver. En realidad planteas dos cosas diferentes. Vamos a ver, en relación con el material castigado o castigable, lo que podría suceder es que material que en, en, en otras categorías está fuera o es limítrofe, en temática más bien hay una tendencia a usarlo. Se usa el material con más liberalidad que en otras categorías. Y no te lo castigan por eso. Por ejemplo, eh, un impreso de una tarifa postal en, en historia postal todavía no es totalmente admitido. En temática lo podías usar casi sin ningún problema. Eh, una vez más, las palabras claves son las de Néstor Ferré: diversidad, dispersión del material, y una que yo a lo largo de la charlita lo fui explicando, Pablo, y la repito cada vez que puedo, es que la lógica son las metáforas. Por ejemplo, en lo de los saquitos de café, los falsos como metáfora del saco de yute que se pudre. Lo de las recolectoras de café numerosas, porque hacen falta muchas manos para recoger el café. Entonces, las metáforas siempre son, digamos, el alter pensamiento que te permite decir, me mantengo dentro del guión temático. Me mantengo no porque lo esté forzando, porque lo estoy obligando, porque lo estoy... No, me mantengo porque encontré la metáfora que representa con el sello o el conjunto de sellos la idea que está en el texto del guión temático. Es jugar mucho, muchos años, poniéndolas juntas, quitándolas, volviéndolas a poner. sí, muchas gracias, te agradezco. Porque hay que tenerle cuidado es en seguir en la categoría temática y no salir a otras categorías. Eso sería el tema. Muchas gracias. Gracias, Pablo. A Jaime Espina, creo. Sí. Hola, buenas noches. Felicitaciones, Luis Fernando. Excelente charla, como siempre. Y bueno, un comentario al margen. Las charlas de temática son las que tienen mayor concurrencia, por lo que veo. Tengo varias preguntas. Primero, un comentario respecto de la correlación que tú planteas al comienzo de la charla respecto del precio de los materiales con los estudios filatélicos. Yo discrepo un poco de eso. Primero un comentario, después las preguntas. Cuando hablas de estudios filatélicos, estudios temáticos, en mi opinión, una colección temática en sí misma es un estudio, ¿ya? Eh, Cuando yo hago un estudio filatélico, uso una pieza postal desde la perspectiva filatélica y no temática, pero es una pieza postal que es pertinente a la colección temática, ¿ya? Por eso, estudio temático a mí también me hace un poco de ruido, ¿ya? Entendiendo que el estudio temático es la colección temática completa, ¿ya? La tercera pregunta, o la primera pregunta, pero los otros dos eran comentarios, es ¿cuál es tu percepción respecto del celo que hay en la categoría temática respecto de los materiales fiscales? Yo en Lima presenté 4 piezas fiscales en la colección de 5 marcos y me observaron negativamente el tener tantas piezas fiscales en la colección temática. Eh, en general, eh, un par de preguntas que son más pertinentes a la colección que mostraste es, el saquito de sobrecarga, ¿cuál era el objetivo? ¿Cambiar el precio del sello o no? Digamos, me pareció raro esa sobrecarga. Eh, bueno, en el tema de estudios de enteros postales,
siempre está el celo de mostrar el entero entero o mostrarlo por parte. Entendía yo de que el acuerdo que ya tenía la teníamos en el universo filatélico era que los enteros se pueden tapar si uno muestra la parte del entero que es la que es referente al estudio, por ejemplo, la indicia. ¿Ya? Eh, y eso, ahora tú muestras en varios estudios, no solamente, no la compones solamente con las piezas que son del estudio en sí mismo, sino que también le pones sellos que no tienen nada que ver con el estudio filatélico, sí con el tema. ¿Ya? Por ejemplo, cuando mostrabas el tema de en la página 19, ya mostrabas varios sellos o varias piezas postales asociadas al estudio filatélico, pero pero también sellos que no tenían nada que ver con el estudio, pero sí tenían que ver con el tema en particular. Eso yo no lo había visto antes y entiendo que se puede hacer. Esos eran mis comentarios y preguntas. Gracias y te felicito de nuevo, Luis Fernando. Repito, Jaime, re- repito lo que dije en el último comentario. Pablo, las preguntas muchas veces son mejor que la charla. Y Jaime ha puesto 5 temas grandotes en la mesa, ¿a cuál más grande? Yo no sé qué significa la mano de Arnulfo Cosío, Henry. Lo veo, de repente está. No, 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 es una mano que viene de afuera. Es una mano interpósita. Esa debe ser la que está bajando Gracias, Arnulfo, no era tuya. No, ya lo vi. Eh, a ver, Jaime, no sé por dónde empezar, pero, porque todas, vamos a ver, voy a empezar por la más fácil. Los saquitos de café con la sobreimpresión de los años 20 del gobierno de don Julio Acosta, como muy bien explica el señor Molina en la revista número 156 de Costa Rica Filatélica, que algunos, como David Brown, sé que la tiene, en esa el tema es la propaganda del café. El gobierno decide hacer la propaganda de café en sellos postales. Entonces lo sobreimprime con el propósito de que difundir la noción y el consumo del café de Costa Rica. No hace solo eso, hace varias cosas y no marca solo esa estampilla, marcan varias estampillas. Y bueno, ese es el trabajo de Molina y es lo que va a presentar en Dubái. Espero que todos vayan a verlo en Dubái. Bueno, eh, la, Gracias. la siguiente, no en orden de dificultad, vamos a ver, ni tampoco en orden de presentación, las piezas fiscales. Yo uso piezas fiscales en la temática. Las uso con mucha cautela. Las uso advirtiéndolo. Y nunca he sido castigado. No lamento mucho, no recuerdo ahorita, porque yo vi tu colección en Lima, pero no recuerdo ahorita dónde y cómo estaban las piezas fiscales para saber qué puede haber pasado con los jueces ahí en Lima. Tampoco me acuerdo quiénes eran los jueces temáticos en Lima. Yo no estaba en el jurado en Lima. Eh, eh, pero eh, sí, en el caso mío, nunca me han hecho una advertencia de carácter negativo ni algo parecido a estás perdiendo puntos o vas a perder puntos o te vamos a dar una mala calificación. Yo he presentado históricamente aquí en mi oficina, por lo menos 2 o 3 veces, piezas fiscales de mis colecciones temáticas. Y me solazo en una porque la hemos conversado y dio origen a una discusión muy importante en el tema del grupo Henry de los estudios de los enteros postales ay, ya se me olvidó el nombre del jefe de nosotros, el argentino, buenísima gente que un día de estos habló, Alberto Villaronga. Alberto Villaronga. Eh, a mí me sorprendía que los amigos de fiscales no hablaban de enteros fiscales. Y yo ponía en mis colecciones temáticas enteros fiscales, o por lo menos en la del tabaco ponía uno que según yo era espectacular, porque demostraba un tema
del tabaco que no existe en absolutamente ningún bien postal. Y aunque parezca raro, es el de las tiendas esas que existen en Madrid, que son por antonomasia las tiendas donde se vende el tabaco. Y era un entero fiscal el que yo ponía, y lo sigo poniendo. Y nunca nadie me ha dicho nada. Uno podría decir con mala crianza, y que se atrevan a decirme algo. No, 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 no. El día que se atreva alguien a decírtelo, te va a bajar el puntaje y te va a decir que sos un, ¿cómo se dice? Irrespetuoso de las reglas, desconocedor de la filatelia. Te van a decir muchas cosas. Tal vez te las dijeron a vos en Lima. Eh, eh, a mí no me lo han dicho. Y pongo varios. Y los pongo con una explicación muy clara, tanto temática como filatélica. No tiene que ver con los estudios. No hago estudios fiscales, salvo en un caso. Pero es muy chiquitito y casi ni se dan cuenta. Pero ese es, mejor no lo digo porque va y se dan cuenta de aquí en adelante. No, que no se den cuenta. Todavía me quedan tres preguntas tuyas o tres comentarios tuyos. La colección como estudio temático, estoy de acuerdo. No podría estar en desacuerdo de algo tan lógico como lo que estás diciendo, Jaime. La colección temática entera es un estudio temático, pero dentro del estudio temático hay pequeños estudios temáticos de los subtemas que el tema grandote tiene. Entonces, no voy a entrar en más detalles, sé que lo entendiste. Sí, Ah, perfectamente. vamos a ver, tengo una que no la tengo muy clara, que es lo del estudio de las piezas coapiezas. De ahí sí, las piezas en un estudio filatélico se estudian coapiezas. No puedo decir mucho más allá. Es decir, ¿qué podrías hacer? El caso de la Vega de Asturias me ilustra algo muy interesante y es que tenemos una variedad de color, tenemos una variedad de perforación, tenemos una imperforada, tenemos una prueba, tenemos la numerada y tenemos la tarjeta postal de campaña. Es decir, lo estudias a piezas y completas el ciclo. Vas del desarrollo, las variedades y el uso postal. Ojalá todas las colecciones tradicionales fueran así. Ojalá todas las colecciones tradicionales, cuando uno actúa como juez frente a ellas, pudiera encontrar esta explicación. Claro, ¿qué es lo que falta? Los usos múltiples. Hay toda una charla que aquí la tuvimos de Damián Lague sobre los usos múltiples en las que algunos estamos totalmente en desacuerdo. No solo desde el punto de vista de la valoración de los usos múltiples, sino del uso y el significado de los usos múltiples. Perdón, cuidado. Yo uso usos múltiples para mostrar condiciones múltiples de un determinado fenómeno. Por ejemplo, un sembrado, donde tengo 10 estampillas en fila haciendo las eras del sembrado. Difícilmente poderlo mostrar de manera mejor que esa, pero esos son detalles. Eso no es una teoría. Y paso a la más difícil de todas, el precio. Esperaría que yo con eso no pretendo hacer ningún alarde y algún día puede ser que algún tipo de mala sangre se me meta en mi casa porque di una charlita en mi oficina y viene a buscar las cosas de las que yo hablé y dije que valían mucha plata. Eh, Se iría a los estudios directamente. eh, Cuando uno se fija en las tarjetas canalías, los enteros postales esos sobrelapados. Ah, bueno, no te contesté lo de los sobrelapados, pero no importa, lo tenés muy bien y tu punto de vista es el correcto. Eh, yo tengo esos enteros postales ahí, son tres tarjetas en uno y ocho tarjetas en la siguiente página. Los dos bocetos y las cuatro pruebas de plancha son los, los, los Eso es lo que compone las dos páginas del estudio del entero postal del arbolito de café. Esas dos páginas, no es que alguien se va a hacer pobre por comprarlas, pero el valor de mercado de esas dos páginas no es inferior a $5.000. Y un muchacho
que está haciendo una colección en el grupo B o en el grupo C, normalmente no va a disponer de $5,000 para comprar ese tipo de cosas. Eso es lo que quise decir. No quise decir otra cosa. Y cuando analizas una colección, no sé, una colección temática pesada como las de muchos de ustedes, no sé, la misma tuya, las de Sergio, la de Pablo, son colecciones en las cuales, por supuesto, la de David ni se diga, la de los puentes. Son colecciones en las cuales el material, el valor del material, no porque valga colones o dólares o lo que valga, no, es por la rareza, que es el componente juzgable. Esa pieza es rara, existe solo una, o existen dos, o existían 100 y se destruyeron 99 para darle valor a la que quedó. Cualquiera que sea el argumento, hay un argumento de escasez más que un argumento de precio. Y está más orientado a prevenir el que no se le exija a los más jóvenes que tengan este tipo de cosas de buenas a primeras. En mis colecciones temáticas, yo tardé más de 40 años, se los he explicado antes, en pasar de la medalla de bronce o de latón a la medalla de vermell grande o de oro pequeño. Y no es sino en los últimos, que ligeramente antes y ligeramente después de la pandemia que alcanzo los oros y no llego todavía al oro grande. Eh, yo sigo pensando que temática es posiblemente una, si no la más difícil de las clases de competencia. Me atrevería a afirmarlo con toda potencia. Es la más difícil clase de competencia en filatelia. Eh, eh, pues, yo sé que Henry puede resentirse conmigo y no quiero maltratar a Henry, pero a veces hay colecciones maravillosas en filatelia tradicional y en no en fiscales, Heinz, en filatelia tradicional, en historia postal, que lo único que exigen es el dinero. No, no estoy diciendo, repito, no estoy diciendo las de Henry, que a mí me ha tocado reconocerle los premios más altos, algunas de él. ¿Ah? Es, la temática es que es difícil como filatelia. No es difícil como coleccionismo, es difícil como filatelia. Bueno, las otras dos cosas que estaban en lo que Jaime dijo es cómo combino y por qué combino piezas que no son parte del estudio en una misma página. Creo que en la de saquitos de café lo expliqué bastante bien cuando digo que el matasellos lo que ilustra es el proceso de la forma en la cual se usa, se llena el saco de café. Y ese no está en los saquitos mismos. Hay que explicarlo de alguna forma para contar la historia, porque la historia temática está por encima del estudio filatélico. El estudio filatélico contribuye al desarrollo. Bueno, gracias Jaime por todas las preguntas y por todos los Muchas comentarios. gracias, Luis Fernando, por la charla y por la respuesta y por constante y permanente orientación a los temáticos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Luis Fernando o en general? Eh, yo quería hacer una pregunta, la dejé para el final porque me parece muy, muy básica, pero me quedé con la duda del significado de esa pieza que mostraste que tenía la huella digital. ¿Cómo está armada? ¿Por qué es así? Si me lo Sí, puedo- como la revista es de libre distribución, la 154, ahí está el artículo. Esa pregunta que estás haciendo no es tan elemental. Lo que pasa es que la respuesta es larga y es complicada. Ah, está bien. Entonces te mando la revista y lees el artículo y me mandas a decir gracias nada más. Perfecto, te agradezco mucho. Sí, señor. Miguel es un maravilloso coleccionista temático, igual que Henry. Yo quiero hacer una colección temática y lo digo en serio. Lo que sucede es que mi mente funciona de otra forma. Me pongo a hacer algo y siempre termino en lo que uno hace. ¿No? Es el hábito, creo yo. Ahí Juan Claudio tiene una pregunta. Sí, hola, tanto tiempo todo.
Feliz año. Luis Feliz Fernando, año, mira, Juan. mi pregunta es súper simple en realidad y también es muy sencilla. En una de las páginas tú tenías un sello de Costa Rica de color naranja era una estampilla matasellada. Entonces la pregunta es, ¿la pusiste matasellada porque Mint cuesta mucho encontrarla? Porque en general la regla dice que uno tiene que tratar de que los sellos sean Mint, ¿cierto? Entonces me surge la pregunta de por qué estaba timbrado ese sello. Ahora, a mí también. Ya somos dos con la misma pregunta. Ya somos dos con la misma pregunta. Entonces, ustedes no lo están viendo, pero como yo tengo aquí otra máquina, aquí la estoy viendo toda la cosa, una matasellada de color naranja. Sí, Costa Rica. Amarilla, de un Sí, sí, O centavo. sí, sí, amarilla, sí, sí, claro, sí, sí, amarilla sí. anaranjada. Sí, La sí, 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 comentaste. sí, sí. Esa no está en sí, la colección, está en el margen y está solo con el propósito. Sucede lo siguiente, Juan Claudio. ya. Sucede lo siguiente, esa estampilla, en el color que la hicieron, a pesar de que el dibujo es extraordinario y la producción gráfica fue muy buena, el año 23, eh, ese color hace que casi no se vea la imagen. Entonces puse esa estampilla grande, la que tenía era una matasellada, Ah, ok. eh, para que se viera Y la la pusiste muchacha fuera, con digamos, el sí. canasto con el cual recoge café. Lo Ya. lamento, No, no no. quería traer confusión con eso. No, está bien, está bien, está bien. Gracias por ser Muchas tan gracias. observador. Gracias a ti. Muy interesante la charla, como siempre. Muchas A la gracias. orden, Juan Claudio. Alexander, Muchas gracias, Henry, por la oportunidad. Bueno, yo voy a mandar ahorita una imagen porque lo voy a mandar por el grupo de mi oficina. Es un agradecimiento que le hacemos a Luis Fernando por parte del CAF, porque sí, como él mencionó, él tenía justo la expectativa de que este taller que él ha dado, esta charla que ha dado el día de hoy, también era dirigido para los jóvenes. Y justo con María Luisa estuvimos ahí metidos con los jóvenes, ¿no? Así que quiero agradecerte a través de esta imagen, Fernando, que acabo de mandar por el grupo de WhatsApp, o los que no están en el grupo de WhatsApp la pueden compartir por aquí también. Nosotros hemos estado con los Yo jóvenes y no vamos, quise poner, Alexander, ninguna de esas fotos porque me daban pena. no, está bien, es una forma de agradecimiento, Luis Fernando, y muchas gracias por el trabajo. Sí, nos faltó involucrar más a los jóvenes justo en esa charla que era importante para nosotros, pero como bien conversamos con María Luisa el día mismo previo o el día del evento, es que los jóvenes también eran tan entusiasmados y tenían muchas inquietudes que se nos explayaron hasta casi la 1 de la tarde. Y por eso, muchas gracias de parte de todo el Círculo de Amigos de la Filatería por todo tu apoyo que has dado también en la MIFIL y a todos los que asistieron, ¿no? Entonces, de parte A la orden, Alexander. Esas fotos las tomó María Luisa. Hay que reconocer el mérito de la a fotógrafa. a la fotógrafa, efectivamente. Así que, pero ahí está la muestra de que aportaste también durante la MIFIL en esa charla. Muchas gracias. Haciendo muecas algo yo en las fotos. María Luisa se esperaba a ver qué salía para tomarme una foto rara. Ahí está. Gracias, Muchas, Alexander. no, no, Es gracias un a ti. gusto verte de nuevo. No, aquí está, yo estoy siempre, aquí estoy siempre. Gracias. ¿algún comentario, pregunta final? No veo ninguna mano en alto adicional. No. Bueno, y Fernando, muchas Gracias a todos. gracias. Como comentaron antes por ahí, ¿no? Las charlas, estas temáticas son las que traen más gente y tus charlas siempre son las que traen más gente. Así que gracias por hacerlo tan entretenido siempre. Muy Súper. amable, Henry. ¿Qué nivel la primera charla? ¿Cómo será la segunda? No es por meterle presión a A nadie, Jorge ¿no? Pero Molfino, que se anda escondiendo siempre, aquí lo miro. salud. Hoy no está escondido. No, Y aquí veo, estoy. y veo a un doctor Fernando Guzmán, que es homónimo de un ex vicepresidente de Costa Rica, que ya murió. O sea que el que está aquí hoy es alguien que está vivo. Perdón, Henry, no sé, yo puse mi mano, pero creo que no Oh, no, viste no que la vi. Dale, Jorge.
Disculpa. Primero, saludar a todos y feliz año. Tuve el placer de conocer a Luis Fernando en Lima, Perú, y realmente no es tan malo como parece en las charlas. Es una persona muy agradable y desde lejos le mando un gran abrazo. Luis Fernando, quería hacerte un par de preguntitas. En tu lámina donde hablas de filatelia tradicional, donde tenías esas señoras con el café, vi que había una imagen donde se veían obviamente mucho más señoras con las bolsas de café y el señor con los plátanos. Pero si yo hago una exposición temática, ¿es permitido que yo coloque una imagen así como la que tú colocaste, una imagen que yo puedo sacar de internet, o tiene que ser una imagen ligada a una salida postal? Segundo, hay un término que usaste que no lo conozco, perdóname la ignorancia, pero ¿cómo uso la palabra commodity? Usaste muchas veces la palabra commodity y quisiera ver si me podías ayudar a Commodity, entender no. qué es eso. Eso es hacer Y, trampa, y, el- y lo, Jorgito, eso es hacer trampa. y lo último, y lo último es, ¿cuándo es permitido que yo pueda tener en una exposición temática un sello un sello con un matasello? ¿O eso es una falta de respeto poner? Porque alguien me dijo, cuidadito, vas a colocar un sello con un matasello, porque si te lo ve Luis Fernando, eso te lo descalifica. A él no le gustan los sellos con matasellos. Y gracias, No. Fernando. Una vez más, un gran abrazo. A la distancia. Igual, Jorge, y es un gusto verte. Hoy estamos encontrando, Henry, aquí la gente que yo quería que se agarrara conmigo allá en Lima, ¿no? Vinieron a pelear aquí. Bueno, eh, eh, Lo gracias importante es que a, vinieron. gracias a Alexander y a Jorge y a Sergio que los arrió con el chilillo. Ve, respuesta a las tres cositas que plantea Jorge, las tres son importantes. Y la primera es muy sencilla y por supuesto Jorge tiene razón. En una colección temática no se permite poner imágenes, yo tampoco la puse. Esa imagen que vos viste con un montón de gente y el que está jalando mal alzado el racimo de bananos o plátanos, Ese esa no. imagen es una imagen fuera de la página de la colección. En la página de la colección está la estampillilla horrible, fea, que hizo alguien que no sabía nada de filatelia, que alguna vez estuvo en la Junta de la Filatelia de Costa Rica y lo hizo seguro por maldad. La tenía contra alguien para poner esa imagen de la forma tan fea que la puso, porque la imagen es muy linda. Pero bueno, tenés razón en eso. Y en lo de sellos con matasellos, que es la segunda fácil, a ver, el tema es muy sencillo. Se puede poner cualquier cosa que no desnaturalice, que no desnaturalice el mensaje de la estampilla. Por ejemplo, el perfil, que lo que hace es reforzar la imagen poniendo un significado distinto. O el sobresello, que digo yo, visita de Lindbergh en una colección sobre aviación. Eh, eh, Eso potencia el valor de la estampilla. El matasellos anula la estampilla, sin darle generalmente casi nada. Y hay toda una discusión sobre toponimia, que no la vamos a resolver nosotros hoy aquí, Jorge. Es en qué forma, cuándo, bajo qué condiciones se permite el uso de nombres de lugares para representar cosas. Y bueno, en Eco Filatélico yo tengo 4 artículos sobre ese tema. Los invito a que los lean. Por ahí están el Eco. Bueno, lo publican en España, pero lo reparten por todo el mundo. Debe haber 2 números del año pasado y 2 números del año antepasado en los cuales están esos artículos. Lo hemos discutido aquí algunas veces y está pendiente una charla, Henry, sobre toponimia. Una charla en serio. Eh, Hay cosas que se valen. Si el matasellos, por ejemplo, está en un sobre bonito, con una tarifa correcta, y lo que queremos es que se vea donde dice la palabra naranjales, porque la colección tiene que ver con frutas. Y Naranjales es un pueblo en la tierra de Hans Junge, ¿verdad? Eh, eh, no. Eh, Que yo sepa, no. ¿Qué? bueno, voy a tener que Y, regalarte ese y matasellos. colecciono localidades, así que
Eh, ese matasellos de Naranjales, puedes ponerlo, pero no es la estampilla anulada, es el matasellos de Naranjales, son dos cosas distintas. Y eso es lo que tenemos pendiente en toponimia. Y paso a la pregunta difícil. Vamos a ver, commodities. Eh, la traducción más simple, pero no dice todo lo que debería decir, es materias primas, porque siempre habría que agregarle algo. Siempre habría que agregarle alguna cosa. Por ejemplo, Henry está grabando. Sí, Ahora cuando nos despidamos, regreso un momentito para hacerles un comentario sobre commodities. perfecto. Listo. Antes Gracias a de... todos. Gracias, gracias, gracias por haber aguantado tanto. Gracias a ti, Luis Fernando. Gracias Luis Fernando. Listo, entonces con eso nos quedamos hasta el día de hoy.